¿Por qué en la casa hay un carpintero? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Alguna vez has meditado, reflexionado al respecto? ¿Por qué cuando nuestro Padre, amado Dios, nuestro Dios amado, decidió y eligió la redención de la humanidad a través de la sangre de su único Hijo, Jesucristo, nuestro amado Señor? ¿Por qué justo eligió a José en la casa de un carpintero? Pudo haber elegido que fuera hijo de un perfumista, que hubiera sido hijo de un textilero, hijo de un político, hijo de un militar. ¿Por qué justo la casa de un carpintero? Es bueno meditar en eso, saber reflexionar, y esa es la manera en que meditamos en la palabra de Dios. La forma de meditar en la palabra de Dios es haciéndonos preguntas, precisamente, preguntándonos, cuando estamos estudiando el texto bíblico, ¿por qué? Hacernos esas preguntas, pero preguntarle al Señor en oración, en meditación en su palabra, en su presencia, y puedes estar seguro de que el Señor te va a dar la revelación, la respuesta. ¿Por qué la casa de un carpintero? Todo en la Biblia tiene un significado, todo. La coma, el punto, el espacio, esa letra, esa frase, todo absolutamente en la Biblia tiene un significado. Dios es exacto, es perfecto, Dios no tiene error, en Él no hay equivocación, Él es perfecto, Él es santo, 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 dice la palabra. En Él no hay sombra de error. ¿Por qué entonces el Señor escogió precisamente que fuera eso, la casa de un carpintero? ¿Sabe que eso lo hace uno reflexionar de que entonces Jesús desde su infancia, desde niño, desde en su niñez, en su adolescencia y en su juventud, el Señor tuvo contacto todo el tiempo con la madera, los clavos, las puntillas, con las tablas, los lingotes de las vigas de madera? Todo el tiempo el Maestro, durante los 30 años antes de manifestarse al mundo, todo el tiempo estuvo ayudando a José en la carpintería, en esas labores con madera y clavos. O sea que en más de una ocasión el Señor tuvo esos clavos en su mano. En su adolescencia y juventud, quizás en más de una ocasión tuvo que ayudar a cargar a José vigas de madera. O sea que todo el tiempo, y él sabía y era consciente de su destino, de su propósito, venir a redimir la humanidad a través de su sangre derramada en la cruz. Quizás más de una ocasión ayudando a José a cargar uno de esos tablones de madera, una viga de madera. Recordaba que años más adelante estaba acercándose al día en el que tendría que cargar sobre sus hombros una viga de madera de esas, mientras recibía azote, un cruel castigo por parte de los romanos. En más de una ocasión, cuando tuvo esos clavos en su mano, tuvo que haberse imaginado y haber pensado en que uno de esos clavos iba a atravesar justamente sus manos y sus pies. Todo el tiempo Jesús tuvo contacto con su propósito, con su destino, con su misión, con su llamado. Desde que nació, mirando su llamado y su destino frente a él, teniendo contacto con él. En cuántas ocasiones mientras cepillaba una viga de madera de esas, sabía que quizá esa o una madera como esa era la que tendría que cargar sobre sus hombros, y que allá estaría un día crucificado, clavado en una de esas vigas de madera, con clavos atravesando sus manos, como los que tenía él y con los que clavaba él la madera mientras ayudaba a José. ¿Sabe que eso nos deja grandes reflexiones? Dios hace todo con un propósito, ¿sabías? Dios tiene un propósito contigo y conmigo. Dios no nos hizo por casualidad o por hacernos. Dios tiene un propósito en todo lo que hace. Él es perfecto. En Dios no hay sombra de error, no hay equivocación. Dios te hizo con un propósito, con una misión específica. Dice Efesios capítulo 1, dice que fuimos creados para alabanza de su nombre. Fuimos creados para alabanza de su nombre. Fuimos creados para glorificarlo. Tú encuentras en los evangelios que en más de una ocasión Jesús mencionó para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Él vino a cumplir el propósito del Padre. Nuestra vida, la tuya y la mía, están hechas con un propósito que Dios diseñó de manera perfecta antes de que viniéramos a este mundo. Dios sabe por qué te puso en esa familia que a veces no entendemos o quizá no crees, no entiendes por qué, una familia disfuncional, terrible, como la llames, pero Dios sabe por qué era ahí justo donde tenías que nacer. Dios sabe por qué tienes que pasar por el proceso que estás pasando, aunque no lo entiendas. Dios sabe, y todo lo que hace sabe por qué lo hace. Y el propósito, como decíamos ahorita en Efesios 1, dice, es para alabanza de su nombre. Dios se quiere glorificar a través tuyo. Dios te tiene ahí con un propósito, y es glorificarse, que su nombre sea glorificado a través de lo que va a hacer a través tuyo en esa familia, en esa universidad, en esa casa, en ese proceso. ¿Cuántos hay que no resisten ese proceso? ¿Cuántos hay que se saltan de ese proceso? Porque se demora mucho, porque tarda, porque no ven su cumplimiento, porque ven que eso está muy largo, que se hace eterno, que se demora.
y renuncian a ese propósito, a ese llamado y se salen del proceso? ¿Cuántos hay que se han distraído de su propósito? ¿Cuántos hay que han dejado que los obstáculos y los problemas y las dificultades los saquen de su proceso y los desvíen de su propósito? ¿Tú no crees que más de una ocasión, mientras Jesús tenía esos clavos en su mano, en su juventud, en su adolescencia, todo el tiempo pensaba y sabía que iban a terminar atravesando su cuerpo, su piel? En más de una ocasión, ¿tú no crees que el enemigo quiso venir a tentarlo a que renunciara a ese propósito, a que no pasara por eso, a que evitara ese sufrimiento? Pero Jesús fue todo el tiempo firme, sabía cuál era su llamado y vino a cumplirlo. Y por eso al final, allá en la cruz, pudo decir: Padre, consumado es, hecho está, vencimos. Se cumplió su propósito. Dios va a cumplir el propósito que tiene contigo. Aunque ahora no lo entiendas, aunque ahora parezca que no tiene sentido, pero Dios sabe lo que está haciendo contigo. Solamente depende de que tú perseveres, confíes, de que tengas tu mirada puesta en Jesús, en que Él tiene un propósito, en que lo que Él te dijo, lo que Él te prometió, ese sueño que te mostró, esos sueños que ha puesto en tu corazón, esas visiones, ese llamado, ese propósito, Él lo dijo y lo cumplirá. Resiste el proceso, permanece fiel, porque Él te creó para la alabanza de su nombre, y tú vas a glorificar a Dios. El Señor va a ser glorificado a través de tu vida. Porque lo que hoy pasa es difícil, lo que hoy pasas parece un proceso duro de pasar, eso precisamente va a ser tu testimonio mañana. Eso difícil que estás viviendo ahora, eso doloroso que estás pasando ahora, va a ser tu predicación mañana. Y con tu propia boca, tus propios labios vas a contar lo que Él hizo, cómo el milagro, cómo cambió tu vida, cómo hizo Él, la forma en que te pasó esa circunstancia e hizo milagros a través tuyo. Él tiene un propósito contigo. Tú permanece fiel, permanece firme. No desistas, no renuncies a ese llamado. Mantente firme en Él, que el que prometió lo cumplirá. Y sabes que sus propósitos son siempre más altos que los nuestros, ¿sabes? Los pensamientos de Dios son más altos que los de nosotros. Los caminos de Dios siempre terminan siendo mucho más altos que los nuestros. Él siempre supera nuestras expectativas. Y ese sueño que te ha mostrado, vas a ver cuando se cumpla que superó totalmente lo que podrías alcanzar e imaginar. Así es nuestro Dios. Y alabará su nombre y glorificará su nombre. Él te trajo a esa familia porque tú eres el instrumento para salvación, a esa casa, a toda esa familia. Él vino a tu vida porque quiere ser el instrumento de Él, a través del cual va a cambiar tus generaciones, las que siguen. Déjate usar por Dios, mantente firme, descansa en Él, créele a Él, mantén tu mirada puesta en la promesa, en el llamado, en el propósito, en el sueño. No quites tu mirada de ahí, que el que lo prometió es fiel y lo cumplirá. Oremos. Señor, gracias por tu propósito, Señor, en nuestras vidas. Gracias por crearnos con propósito. Gracias por diseñar un plan para nosotros, Señor. Gracias por acompañarnos en ese proceso. Gracias por pensar en nosotros, Señor, y por amarnos. Padre, danos a nosotros la fortaleza, el vigor, la firmeza, la fe que no nos falte para mantenernos firmes en el sueño, en el propósito que tú has diseñado para nosotros, Señor. Padre, nos agarramos de tu mano porque sabemos y estamos seguros de que eres fiel y que lo que has prometido lo cumplirás, porque tú eres verdadero. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Si estás en Medellín y no te reúnes en alguna iglesia, te invito a Iglesia Cristiana Ministerios Moriah. Acá en la descripción del video encuentra los datos de cómo contactarnos. Acá en Medellín, domingos 10 de la mañana. Sería de gran alegría, de gran gozo poderte conocer, darte un abrazo. Vas a ser bienvenido, bienvenida. Te recibiremos con los brazos abiertos. Nos gozamos y nos alegramos cuando nos visitan, nos acompañan. Domingos 10 a.m. Acá queda cómo contactarnos, Ministerios Moriah. Gracias por estar hasta el final. Dios te continúe bendiciendo. Soy Henry, el lugar secreto. Gracias por estar ahí.